Hola, ¿qué tal compañeros? Vamos a iniciar con nuestra primera lección del curso de física matemática. El libro de referencia que vamos a llevar es el libro de Paul Tippett. Más adelante les doy la bibliografía. Miren, el gran dilema del estudiante, el gran problema es cómo resolver un problema de física, como se le llamaba anteriormente física matemática, porque las demostraciones de esta ciencia natural eh, utilizan muchos recursos matemáticos, como el álgebra, el cálculo, la aritmética, ¿verdad? Bueno, pues nuestra primera pregunta, nuestra primera gran incógnita es, ¿cómo se resuelve un problema demostrativo en física matemática? Pues bien, miren, vamos a partir de la situación en que todo problema en nuestro entorno surge de enunciados. Nos cuestionamos preguntas, ¿por qué se elevó a tal distancia? ¿O por qué corrió a esa velocidad? ¿O por qué chocó con esa fuerza? Etcétera. Hablando del tema de la física, de un fenómeno físico, vamos a entenderlo así, es algo que no altera la estructura de su materia. Por ejemplo, el papel, si le pones, lo enciendes, se vuelve carbón, tiene un cambio químico, ¿verdad? Ese es un fenómeno químico. Aquí simplemente la materia no cambia su estructura natural como materia, o sea, no se transforma, simplemente adquiere otras propiedades inherentes, agregadas a la materia, como la fuerza, la potencia, la elasticidad, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad? Miren, entonces todo problema nos lleva a preguntas, esas preguntas enunciados cuya naturaleza infieren o deducen de un razonamiento, se deducen de un razonamiento demostrativo sobre el conocimiento del teórico. Bueno, ¿y qué es el teórico? El teórico viene siendo todo lo que sabemos de la situación del cuerpo que está en el fenómeno físico, que una caída libre, una aceleración, un campo eléctrico, problema de temperatura, un problema de líquidos, etcétera, ¿verdad? Entonces la palabra teórico, vamos a marcarla aquí, hace referencia con las propiedades y resultados especulativos del objeto. Y especular significa, ¿sí?, que dos objetos o individuos guardan la misma relación de equivalencia. Es como, especular es como una palabra que tiene mucha relación como con espejo, ¿no? Se refleja, ¿sí? Tienen las mismas características, las mismas cualidades de semejanza, ¿verdad? Y se basa en la regla general de que todo teórico, todo conocimiento es progresivo y regresivo. ¿A qué nos referimos con esto? Que si se cumple en un objeto en particular, para que sea válida esa observación, ese razonamiento, se debe cumplir en todos los demás. Va de lo particular a lo inductivo, ¿sí? Para no decir general, inductivo, ¿sí? Entonces, y viceversa, de lo inductivo, ¿sí?, puede pasar a lo particular. Eso es lo progresivo y regresivo. Eso en los enunciados de un problema de física propiamente dicho, ¿sí? Es ¿cómo explicarle? Esto nos implica, el progresivo de regresivo, que la tesis de la hipótesis pasas a la tesis y la tesis a su vez puede ser hipótesis y intercambiarse. ¿Sí? Puedo regresar, tomo la tesis como la hipótesis, lo que quiero demostrar, ¿sí? Y la hipótesis como la tesis. O sea, pueden intercambiarse esos roles, vamos a decir, esos, eh, pues, ¿cómo explicarle? Esas partes de la demostración de un enunciado en física, ¿no? Bueno,
Este razonamiento lógico se conoce como epistemología. Y para este caso, pues es la epistemología de la física, ¿sí? Y es muy utilizado en la demostración de resultados en ciencias como las matemáticas y la física, para no variar mucho. Y aquí miren, vamos a ver este cuadro. Eh, Vamos a poner atención, a ver qué nos indica. Dice, hipótesis y datos. Este es el esquema de solución de un problema de lógica epistémica, ¿sí? Eh, Miren, tenemos un problema de física, cualquier problema, ¿verdad? Eh, Resulta que para dar, dar una evaluación, una demostración de un problema de física y hallar un resultado, primero tenemos que observar la situación, la realidad, ¿sí? Para tener una observación correcta, tenemos que situarnos en un punto de referencia. Esta física de Newton, la física clásica, es una física muy referencial. Depende del punto en el que está ubicado el observador. Es como se va a dar el resultado. Entonces, me pongo en un punto de referencia y a partir de ese punto de referencia ubico el lugar que voy a evaluar y el objeto por donde va a pasar con respecto a ese lugar, el objeto que voy a estudiar, ¿sí? Y entonces, como en los planos cartesianos, puedo poner mi referencia si hacia los ejes Y o los ejes verticales hacia arriba son positivos, entonces lo que baje es negativo. Un ejemplo, ¿no? Igual con los ejes horizontales, los X, lo que está a mi izquierda será negativo y lo que esté a la derecha, de mi mano derecha, positivo. Entonces, así es como ubicaré la ubicación de las fuerzas que actúan en el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Bueno, ya estoy ubicado en un punto de referencia del objeto como observador. Ahora, vamos a analizar qué presenta, qué problema presenta o qué fenómenos, qué propiedades contiene, ¿sí? Ese fenómeno físico. Entonces aquí entra el análisis y la argumentación del teórico. Esto de análisis y argumentación forma parte de un cuerpo intermedio entre la hipótesis y la tesis, un cuerpo intermedio del enunciado llamado síntesis, y la síntesis se tiene que desarrollar. Entonces, observamos, analizamos y vemos el argumento que es válido, qué propiedades son válidas del objeto, que no es parte del objeto, y vamos a los juicios de formación de conceptos y datos. Puede darse el caso que en la hipótesis a veces no todo está descrito en el enunciado, pero está implícito. Es decir, eh, que dan ciertos valores o ciertos indicadores que si se conocen resultados anteriores, se puede construir el dato necesario para resolver el problema. Esto le llaman construcción, método de construcción, es decir, si existe un objeto con cierta propiedad, entonces algo sucede. Si algo sucede y es propiedad única de ese objeto, significa que ese objeto existe. Más adelante vamos a verlo, por ejemplo, típicamente, por ejemplo, en la caída libre, ¿sí? Con los tiros parabólicos, ¿sí? Si a uno le preguntan, ¿cuándo sabes que ya llegó una piedra a su máxima altura? Bueno, cuando su velocidad instantánea en ese punto es cero, va a empezar a caer, ya llegó a lo más alto, ahora va a descender. Entonces, a eso se refiere esto, ¿sí? Ahora vamos
aquí a las hipótesis de posibilidades, ¿sí? ¿Por qué ocurre si eso es propiamente de ese objeto, de más objetos, o de otro, o de uno o varios resultados, ¿sí? Regresamos a analizarlo y vamos a investigar, ¿sí? Cuando es algo de campo. Si es puramente teórico, teórico, vamos a la expresión, entonces, ver que los resultados conocidos coincidan, las fórmulas, las definiciones, ¿verdad? Volvemos a analizarlo y ahora vamos a ver que nuestras hipótesis son válidas en el desarrollo, ¿sí? Y ahí ya viene ya la resolución del problema. Las leyes que vamos a aplicar para resolver el problema es válida, las teorías son válidas y entonces vamos a hallar un resultado o conclusión. Esto se llama tesis. Y es progresivo y regresivo porque puedo agarrar como hipótesis el final, o sea, el resultado, y como tesis el dato. También, si eso coincide, eso se haga de cuenta que es como una prueba de que es correcto el resultado. Si puedo regresar de la tesis a la hipótesis, pues es correcto el resultado, ¿sí? Siempre y cuando haya pasado por este proceso, ¿sí? Este método. Aquí viene otra descripción, vamos a decir que es lo mismo, más aquí le dan, vamos a, como decir, una perspectiva semejante. Entonces tenemos un problema físico. Todo problema tiene, a partir del sistema de referencia en el que se ubica el observador, pues ve hechos. Hay hechos observados. Ubica el problema dentro de un contexto, delimita ordenadamente el problema y le da un camino común, es decir, un desarrollo, ¿sí? Y usa ciertos pasos para demostrar la validez del fundamento, es decir, si es un resultado que lleva eh, términos algebraicos, pues se hace el desarrollo algebraico de la expresión, se comprueban los resultados lógicos de la demostración y se valida el fundamento. Entonces, a grandes rasgos, pues ese es el método que tiene que usarse para demostrar el problema que tú quieras de física, llámese por ejemplo, aceleración constante, puede ser campo eléctrico, puede ser por las leyes de Newton, hidrodinámica, las leyes de los gases, eh, este, pues, ¿qué otra cosa? La física que tú quieras, no solo la clásica, tienen la misma situación. Y no solo esto es válido para la física, todas las áreas que se consideran ciencia tienen que pasar por una forma progresiva y regresiva. Tienen una hipótesis, una síntesis y una tesis. Si tiene eso la estructura que tú vas a estudiar, pues es una ciencia. Ciencias políticas, ciencias sociales, ciencias biológicas, ciencias exactas. Bien, ahora vamos a ver el teórico. El tema que vamos a ver aquí es la aceleración constante. Lo que tenemos que conocer como cuerpo teórico son las ecuaciones del movimiento bidimensional uniformemente acelerado. Primero aquí tenemos una ecuación, mira, de esto vamos a interpretarlo. Esta vez subíndice F es velocidad final, que es igual a velocidad inicial, más esta A es aceleración por tiempo. Cuando tenga esta A, ¿sí? No tiene efecto alguno la gravedad. Perdón, no tiene. Entonces estamos dando por hecho que estas ecuaciones son
para un movimiento rectilíneo que va acelerando y está en un plano, ¿sí? Un plano, vamos a decir, horizontal, ¿no? O sea, no afecta su gravedad, no lo estoy tirando al aire y va a caer, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar que estas ecuaciones funcionan bajo esa situación. Y me voy a fijar que contiene, fíjate, contiene esta variable X, que es posición, pero aquí no está, entonces aquí no hay posición. Entonces, yo me voy a fijar en mi enunciado que tenga, el problema que vaya a resolver, y ver el enunciado qué son los datos que me da para resolver. Si el enunciado me da velocidad final, velocidad inicial, la aceleración, pero no tengo el tiempo, ¿sí? Pues todo está completo porque simplemente todos los demás resultados van a funcionar en términos de la variable que me falta, ¿sí? Se hace la operación de despeje, ¿sí? Por ejemplo, si lo que necesito es el tiempo. Bien. Lo mismo para esta ecuación, esta de posición, velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vemos que esta no tiene velocidad final. Así que si hay algo que busca la velocidad final, no está aquí, no hay que usar esta. Hay que usar, por ejemplo, puedes usar esta o alguna de estas otras ecuaciones, ¿sí? Por eso les vuelvo a comentar, hay que leer bien la hipótesis, la síntesis para llegar a la tesis. Bien, el siguiente caso, aquí hay otra deposición que es un cociente, una diferencia de velocidades, la final menos la inicial, dividido entre 2, o sea, a esto le llaman velocidad media y todo esto multiplicado por tiempo, es velocidad por tiempo, entonces, fíjate, velocidad por tiempo, entonces es posición. ¿Qué te da como resultado? Posición, la variable de posición. Y aquí igual lo que no contiene es aceleración. Vamos a otra de posición que es velocidad final por tiempo menos un medio de aceleración por el mismo tiempo pero elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, eh, vamos a este último. Dice, el doble producto de la aceleración por la posición es igual a la diferencia de cuadrados de las velocidades y lo único que no tiene es el tiempo. Bien, ahora vamos a las mismas ecuaciones tienen ciertas modificaciones cuando vemos el movimiento de la caída libre o el movimiento parabólico bidimensional, ¿sí? O el movimiento de proyectiles, como suelen llamarse en algunos textos. Lo primero que hay que considerar es que como es un movimiento bidimensional que va a tener un desplazamiento en la horizontal y en la vertical de nuestro plano de referencia, entonces hay dos velocidades, ¿sí? La velocidad, el vector resultante, de velocidad tiene dos componentes, ¿sí? Se puede descomponer. Está incorrecto que digas las velocidades. Es una velocidad, pero las fuerzas que componen esta velocidad se descomponen en dos elementos independientes, que son la componente perpendicular en X, que es velocidad inicial coseno del ángulo en el que se dispara el proyectil, y la componente de la velocidad inicial en la vertical o en el eje Y, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo donde se dispara dicho objeto, proyectil, cuerpo, ¿verdad? Pelota, una piedra. Hay que ver
con qué ángulo se lanza, cuál es el ángulo con el que se desplaza. Ahora vemos esta ecuación con una velocidad final, una velocidad inicial, pero como es un movimiento en caída libre o en tiro parabólico, la aceleración es la fuerza de gravedad. Aquí es muy importante, por eso les comento, ver el sistema de referencia que vayamos a ocupar. Si yo uso, por ejemplo, mi plano de referencia positivo hacia arriba, en el eje de las Y, ¿sí? Y la fuerza de la gravedad actúa hacia abajo, entonces G es negativa. Hay que tener mucha observación con eso. Ahora, si yo tomo mi plano de referencia como las ejes de las Y hacia abajo, ¿tá? Entonces como positivo y hacia arriba negativo, entonces esa G es positiva. Entonces tengan cuidado cómo ubican los signos en cuanto a la ubicación del movimiento del cuerpo que se va a estudiar. Mira, entonces, aquí tiene dos componentes esta ecuación. Para la velocidad final, ¿sí? Primero, la descomposición en dx, ¿sí? La velocidad en la componente x es igual a la velocidad inicial. ¿Y quién es la velocidad inicial? Es de 0 coseno de teta. Ahora vamos con la siguiente ecuación. Dice que la altura, ¿sí? Vamos a decirlo así, no, la altura, pues una posición. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio, mira, aquí la estamos regando, ¿verdad? Es la gravedad. A ver, pues qué tan grave estoy que ya le... A ver, vamos a quitarle aquí. Ahora sí, ahí se fue, dirían los chamacos, ¿verdad? Ahí se fue, bueno, en la lotería, ahí se fue. Bueno, mira, entonces la altura es igual, ¿sí? A velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la componente sobre la vertical, y sobre la horizontal solo actúa la componente de velocidad inicial por tiempo. Y esa es la posición. Si te das cuenta, estas son posiciones, la posición en X y la posición en Y respecto a un punto, ¿verdad? ¿Qué punto? Pues por donde va a pasar el objeto, ¿no? En cierto instante del tiempo. Bien. Otro resultado, el mismo, si te das cuenta, la posición es velocidad por tiempo, pero es la velocidad inicial, y velocidad inicial es esto, V sub 0 coseno de teta. Ahora, en la altura, aquí la altura es igual a velocidad final por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y en esta otra, la aceleración en X es 0, ¿sí? Cuando se da este resultado, el doble producto de la gravedad por la altura es igual a la diferencia de cuadrados de las velocidades. Si te das cuenta, es, pues, por no decir idéntico, ¿verdad? Pues es casi lo mismo, porque uno es un movimiento recto y el otro tiene curvatura, pero, son los resultados son, vamos a decir, prácticamente análogos. Mira, vamos a poner un ejemplo de cómo aplicar todo esto anterior. Ya vimos, vamos a repasar cómo se resuelve un problema, cómo debo interpretar el enunciado en un problema de física, ¿sí? Cómo debe de interpretarse, ¿sí? Y ya vimos de este capítulo 6 de Tippens, movimiento con aceleración constante, lo que se llama, es el capítulo 6. Escogimos un ejemplo de cómo aplicar lo anterior. Aquí es del libro de Paul E. Tippens, Física, séptima edición, McGraw-Hill. Es la página 135. Dice, es el ejercicio 639. Mira, aquí hasta le cambiamos colores
Hasta aquí vamos a leer, mira. En la figura 6.14, una pelota de golf sale del punto de partida al ser golpeada con una velocidad de 40 metros sobre segundo a 65 grados. Todo esto que viene siendo, ¿sí? La hipótesis, ¿sí? Todo esto es la hipótesis, ¿sí? Seguimos. Si cae sobre un green, ¿sí? Imagino que es pues un campo plano donde está el hoyo con el palito ese donde va a caer la pelota de gol, ¿no? No sé cómo le llamen, gol o giro, cabrón, no sé cómo le llaman esos cuates cuando anotas ahí, le aciertas al hoyito. Dice, mira, dice, si cae sobre un green ubicado a 10 metros más arriba del punto de partida, pues resulta que este cuate es tan bueno, ¿sí? Que está, mira dónde está el green, vamos a decir, ¿verdad? Y le atina y le pega, mira, mero ahí diría. Si cae sobre un green ubicado 10 metros arriba en el punto de partida, entonces, ¿cuál es el tiempo que permaneció en el aire y cuál fue la distancia horizontal recorrida respecto al palo de gol? Aquí está, ¿sí? Entonces dice, si cae sobre un green arriba a 10 metros arriba del punto de partida, ¿esto cómo lo debo yo de interpretar? Como parte de una síntesis que se va a desarrollar, ¿sí? Y lo restante es lo que se tiene que demostrar, a dónde tengo que llegar, ¿sí? Al resultado de la tesis, con leyes, teorías válidas, para llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces, a ver, aquí tenemos al objeto, aquí está el jugador de golf, me dice que son 65 grados, resulta que le pega. Bueno, vamos a ubicarnos en el plano de referencia, vamos a poner arriba, ¿sí? Hacia arriba, imaginariamente vamos a hacer nuestro plano, ¿verdad? Hacia arriba, en la horizontal, el eje Y, o sea, ponerlo, el eje Y, ¿sí? Hacia arriba, el movimiento va a ser positivo. Ahora vamos sobre la horizontal, ¿sí? Hacia la derecha es positivo, por lo tanto, lo que vaya en la dirección del movimiento que vaya hacia abajo, que caiga, es negativo, y lo que vaya contrario a esto es negativo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, elegir el sistema de referencia, o sea, de la posición en el que vamos a observar este movimiento. Entonces, elegimos el ascenso de la pelota de golf como positiva. Entonces, G, la gravedad, la constante de aceleración de la gravedad, es negativa. Ahora, vamos a obtener las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque vamos a necesitarlo como parte ¿de qué? De la hipótesis, ¿sí? Acuérdate, el movimiento, ¿sí? No es sobre un plano, es sobre un plano, pero es curvo, entonces tiene componentes en el eje de las X y en el de las Y. Y este vector que va, ¿te das cuenta? ¿Sí? No es perpendicular al plano, ¿sí? Ni es paralelo al plano, ¿sí? Entonces tiene componentes en donde aquí hay un vector de velocidad, ¿sí? En Y y un vector de velocidad en X. Hay que conocer estos movimientos. Entonces, para descomponer la velocidad de la inicial es, acuérdate, en el resultado que vimos, por aquí está, ¿sí? Es esto. Velocidad inicial es en la componente X, velocidad inicial, coseno del ángulo, y en Y,
es esto, ¿sí? Sacamos los resultados, dice que va a ¿cuánto? A ver, aquí está, a 40 metros por segundo, se sustituye la velocidad inicial, ¿sí? A ver, así, ándale, aquí está. La velocidad inicial son 40 metros por segundo por el coseno de teta, pero aquí lo tienes en grados. Y para operar en este tipo de problemas, los grados, acuérdate que hay que pasarlos a radianes. ¿Cómo se convierte? Con la formulita de conversión es pi entre 180. Entonces se multiplica coseno de este argumento, 65 por pi entre 180 grados. ¿Sí? Lo que te dé va a ser radianes y al final el resultado es 16,9 metros sobre segundos cuadrados. Bien, ya tengo la componente inicial en el eje de las X, o sea, sobre la horizontal del movimiento. Ahora vamos a la vertical, ¿sí? Sobre la altura, ¿verdad? Entonces es lo mismo, pero aquí es la función seno. Entonces es 40 metros por segundo sobre segundo que multiplica la función seno. Es que como están las calculadoras en inglés, les ponen sin, ¿verdad? Pero es seno. Bueno, ahí está. 65 por pi entre 180, ya te explicamos que es para convertirlo a radianes y esto te da 36,25 metros por segundo. Entonces, aquí en el inciso 3, pues ya tengo los datos. Ya tengo velocidad inicial en X, velocidad inicial en la Y, la aceleración G, que es, acuérdate, negativa por el plano de referencia que estamos usando, es menos 9,8 metros sobre segundo. Y aquí hay un resultado implícito, lo podemos ver del dibujo, ¿sí? Que simplemente cuando llegue a su máxima altura, su velocidad en ese instante es 0, ¿sí? Eso aunque no está en el resultado, está en el enunciado, está implícito en la propiedad del objeto. Acuérdate del método constructivo, ¿sí? En la demostración. Existe un objeto con cierta propiedad tal que algo sucede, ¿sí? Y viceversa, si algo sucede y es propiedad única de este objeto, ¿sí? Entonces el objeto existe. Así es esto. Entonces ya sabemos que el objeto va a llegar a un punto en el que va a caer y en ese punto llega a cero su velocidad y luego empieza a volver a cobrar fuerza, pero ahora en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque esta física, como te vuelvo a comentar, depende mucho del plano de referencia en que se ubica el observador. Ahora vamos a la síntesis. La síntesis, desarrollar lo que tenemos de resultados de la hipótesis a partir, acuérdate, de un teórico. Es lo que yo sé del problema. Entonces, aquí les aconsejo, hay que leer, buscar información, no te aprendas de memoria las formas, no, es más saludable ver de dónde surge, leer por qué da este resultado, cómo se desarrolla, por qué se llegó, se concluye esa ecuación, por qué se llegó hasta ahí. Eso es muy importante. Mientras más empapado, vamos a decir la expresión coloquial, mientras más te familiarices con el teórico de un tema, se te va a hacer más fácil resolverlo y demostrarlo, ¿sí? Demostrar los problemas que te pongan en los ejercicios, ¿sí? Mira, aquí dice hallar el tiempo porque el resultado dice cuál fue el tiempo que permaneció en el aire, ¿sí? Esa es una. Y la otra dice, ¿y cuál fue la distancia horizontal que recorrió respecto al palo? Bueno, resulta que el tiempo que alcanzó aquí se compone de dos partes. De aquí a aquí hay un tiempo.
aquí llega a 0 y de aquí vuelve a tomar fuerza. Entonces vamos a tomar como el primer tiempo, ¿sí? Y no es fútbol, ni voleibol, ni nada de eso. El primer tiempo es aquí. Es de la velocidad inicial, cuando agarra su máxima velocidad, va disminuyendo, disminuyendo. Llega aquí, instantáneamente llega a 0 y vuelve a acelerar y ¡pum! Y cae en el green, ¿no? Ándale. Entonces, este es un primer tiempo, ¿sí? Y ahora, aquí el problema se descompone en dos situaciones y ya al final se suman ambas situaciones. Este es otro método, superposición. ¿Qué significa superponer? Es unir dos resultados concurrentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van en el mismo sentido, entonces los puedo unir, ¿sí? Y el resultado es como si lo resolviera completo de aquí hasta aquí, ¿sí? O sea, lo puedo resolver por secciones, primera punto, segundo punto, ¿sí? Va hacia aquí. Si fueran contrarios, pues entonces ya no sería una superposición, sino sería algo así como la tercera ley de Newton, acción y reacción, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, aquí está, entonces, aquí, este es el tiempo 1, ¿sí? De la velocidad inicial hasta la final cuando llega a 0, ¿sí? Y aquí lo que fue final, ahora en el siguiente caso va a ser inicial y este es el final. Bien, entonces nuestro tiempo 1 es el tiempo en el que alcanzó la máxima altura. ¿Cuándo? Acuérdate, aquí está, ¿sí? Cuando la velocidad de final de la altura, en la altura, la componente de la altura es 0. Y T2, que es el tiempo, a ver, es el tiempo del descenso de la máxima altura al punto de impacto. De la máxima altura al punto de impacto. Pero resulta, si observas, que te falta. Mira, te da que está a 10 metros del impacto del palo, a 10 metros. O sea, de aquí a aquí hay 10 metros. Aquí está, 10 metros, ¿verdad? 10 metros. Pero no sabes qué distancia hay aquí. Entonces hay que sacar a qué altura llegó. Entonces, tomando la diferencia de la altura cuando llegó de la máxima altura al punto del green, esa diferencia es esta distancia que nos hace falta, esta distancia, ¿sí? A ver, entonces comentamos, acuérdate, por superposición, el tiempo final es la suma de los tiempos concurrentes, coplanares, pero pues concurrentes, es la suma de los tiempos. Perdón. Mira, ahora, la determinación de T1. Ya tengo las velocidades, tengo la gravedad y tengo este resultado. Bueno, me fijo qué voy a ocupar para hallar el tiempo. Pues si tengo velocidad final es igual a velocidad inicial en, en la vertical más gravedad por tiempo. Aquí está, a ver, aquí está, gravedad por tiempo. Entonces, acuérdate que G es negativa, ¿sí? Esta G es negativa, ¿sí? Acuérdate, esta G es negativa. Entonces, es como la velocidad final es cuando llega a su máxima altura es 0, pues 0 es igual a ¿cuánto? A 36, ¿y está? 36.25 metros sobre segundo más. ¿Cuánto vale la gravedad? Acuérdate, por la referencia, G es negativa, menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados por el primer tiempo, vamos a decir así, T sub 1. ¿Sí? Y en el desarrollo, pues entonces la tesis queda así.
Como lo que necesito es encontrar el tiempo, puedo despejar la variable que me falta, la como incógnita, y ya lo demás, el resultado, pues me dará el valor que necesito. Entonces, si te das cuenta, este está sumando, pasa del otro lado, ¿verdad? Restando. Este está negativo, ¿sí? Y está multiplicando, pasa dividiendo, pero como es menos entre menos, es más, ¿verdad? Son signos iguales, pues te queda este cociente positivo. Entonces, son 36.25 metros sobre segundos que son divididos por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Si te das cuenta, ¿verdad? Aquí las unidades, tienes metros con metros, segundos con segundos cuadrados, va a sobrar un segundo, va a sobrar un segundo. Al hacer las operaciones aritméticas correspondientes, te queda ¿cuánto? 3.7 segundos. Bien, hasta aquí ya llegamos, ¿verdad? Ahora bien, ahora nos falta determinar el tiempo número 2, T sub 2, ¿verdad? Para esto hay que determinar, la determinación del T2 es el descenso en el punto donde está la máxima altura. Para entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Estos datos, la diferencia de alturas entre la altura máxima y el punto de contacto donde va a caer la pelota, donde, si te das cuenta, y sub 2 nos lo da en el problema, son 10 metros. Y Y sub 1 sabemos que es la altura máxima. Lo que no conocemos es qué distancia, la diferencia es la distancia que hay entre ellos dos. Para poder aplicar dentro de mi teórico una ecuación como esta, por ejemplo. ¿Sí? Ya lo demás ya lo conocemos. Y si te das cuenta, esto en síntesis tendría confusión, así que lo vamos a colocar en donde le corresponde, que es en la hipótesis. Vamos a ver, ahí está. Bien, entonces vamos a aplicar, sabemos que Y1 es el máximo, ¿verdad? Y1 es el máximo. Entonces, esta ecuación la vamos a pasar aquí. Acá. Porque es parte de los datos que necesito para llegar a la conclusión que me pide el problema. Pero este Y sub 1 ya no sería Y sub 1. Vamos a identificarlo como el Y máximo, la máxima altura. Vamos a ponerle max. Bien, ¿de dónde? Del punto de contacto de 60 y de la superficie que está donde sale disparada la pelota a alta velocidad hasta llegar a su máxima altura. Entonces, esto es lo que necesitamos resolver. Entonces ya nada más, esto lo vamos a poner para acá, para que no se nos pierda el hilo de la madeja, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a resolver, es sustituir quién es B0 y T. Aquí lo tenemos, es esta componente, es 36.25 metros sobre segundo. Aquí lo tenemos, mira, 36. Y el tiempo, aquí lo sacamos, ¿cuánto tenía? ¿Sí? Vamos a mi tesis, tiene 3.7 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, este es 36.25 metros segundos por 3.7, segundos, más un medio, ¿sí? Ahorita vemos por qué este metro, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Bien, pues resulta ser que el signo este es positivo, el signo de esta ecuación. Pero, de acuerdo a mi plano de referencia, como
como espectador estoy tomando hacia arriba de las verticales positivo, ¿sí? La fuerza de gravedad, su punto de fuerza, donde ejerce su fuerza es hacia el centro de la Tierra, va en sentido contrario al eje positivo, entonces G es negativa en este caso. Eso es lo único donde no hay que perder la ubicación de los signos dependiendo del punto de referencia del espectador. Volvemos a repetirlo. Y nos da, ¿cuánto nos da aquí? 67.044 metros. Entonces, ahora sí, vamos a poner ya la diferencia, esta diferencia. Y se vuelve a aplicar la misma ecuación, ¿verdad? Aquí está, vamos a ponerlo, determinación de punto en el descenso. Aquí está. Entonces ya sabemos que Y2 es a la altura, perdón, la altura máxima es 67. Entonces esta diferencia vamos a sustituirla, ¿sí? Aquí como sabemos que la T que buscamos ahora es esta de aquí, del punto máximo al punto de contacto. Acuérdate, como el sistema de referencia, ahora mi referencia es en el sentido del movimiento, vamos a buscarlo aquí, busco el sentido del movimiento, ¿sí? Ahora, para acá el movimiento, entonces acuérdate, como el sistema de referencia, este es positivo, ¿sí? Entonces acá es negativo, negativo con negativo es positivo, es más, a ver, vamos a ver aquí qué locura estoy diciendo. Vamos a sustituirlo, mira. Resulta que ocupando la misma ecuación, pero ya no para el tiempo 1, este sub 1, vamos a cambiar, este sub 1, bueno, este es para el tiempo 2. Como la componente, la velocidad inicial en este punto, en el inicial es 0, pues este se reduce. Nada más nos queda la diferencia de distancias. Como la velocidad en su punto inicial es 0, esto se reduce, se hace 0 y nada más te queda esta expresión. La diferencia de velocidades es igual a 1/2 de la gravedad por tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo lo voy a despejar porque es lo que necesito, ¿sí? Esto pasa multiplicando este 2, la gravedad pasa dividiendo. Como es está elevado al cuadrado, y es una potencia, pues se le aplica radical, se le pone raíz, ¿verdad? Raíz de t cuadrada es t sub 2, t cuadrada sub 2, y raíz de esta expresión, pues la raíz cuadrada de esa expresión. Y ahora vamos a sustituir aquí, ¿sí? Este 57.44, ¿de dónde sale? De la diferencia de 67.44 menos ¿cuánto? 10 metros, ¿sí? Esa es la diferencia, de ahí sale este resultado. Entonces, 2 veces que multiplica esa diferencia de distancias entre 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Metros con metros se van y te quedan segundos cuadrados. A sacarle raíz te queda segundos. Pues ya lo tienes aquí. 3.41 41 segundos. Si tú lo sumas, te queda 3 y 3, 6, ¿verdad? A ver, vamos a sumarlo. 1, 7 y 4, 11, va 1. Entonces, te queda 11 y va una unidad. 3 y 3, 6 y una 7. Te da 7.11. 7.11 segundos. Ese sería el resultado. ¿Y qué otra cosa nos pide? A ver, ¿qué otra cosa nos pide? ¿Cuál fue la distancia horizontal recorrida respecto al palo? La distancia es esta, este es el punto de contacto. No te pide esta curva, te pide la horizontal, ¿sí?
la horizontal, la recta horizontal. De aquí a aquí, ¿qué distancia hay? Bueno, pues para la distancia horizontal recorrida, ¿sí? Acuérdate de mi teórico, busco en mi teórico, ¿sí? La distancia es velocidad inicial por tiempo, ¿sí? En todas, es velocidad inicial por tiempo. Pero ¿qué tiempo es? Es el tiempo 1 más el tiempo 2. Esto ya lo tengo aquí, que son 7.11 segundos. Entonces multiplico. La velocidad inicial es aquí lo tenemos en mis datos de hipótesis, 16.9 metros sobre segundo por 7.11 segundos, 120.16 metros, con lo que se concluye el ejercicio, ¿sí? Entonces, eh, este, a ver si no hubo duda en el final, por qué ahora G es positiva? Dicen unos, ¿por qué ahora G es positiva y no es negativa? ¿Sí? ¿Por qué es positiva? Por el sentido, mira, para acá es positivo, G es negativo, ¿verdad? Ahora, el movimiento más por menos, menos. Ahora, vamos a dónde va el movimiento. El movimiento de la pelota. La pelota ahora va a descender. Con respecto a mi plano, el movimiento de la pelota es negativo. Y como G es negativo, menos por menos da más. Entonces, G se vuelve una constante positiva. En eso hay que estar practicando, machacándolo, ¿eh? No es difícil, pues hay que estarlo practicando de a poquito. No hay que acabarse los ciento y tantos ejercicios del RES, ni de Type. No. Es practicarlo, digerir. Yo creo que si tú estás estudiando una ingeniería, una carrera afín a alguna ciencia, hay que disfrutarlo, no es para que te amargues, ¿no? De que, ay, no está canijo, no, tampoco es de memorizar. Le vuelvo a explicar, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Pues aquí está este canijo, vamos a, espera, aquí lo puse mal, ya para que quede bien el ejercicio. Ahí está, es igual, ¿no? Bueno, mira, es para que lo disfrutes, es un viaje al conocimiento. Entonces, disfrútalo, vívelo, son etapas de la vida, es bonito, la ciencia es bonita, yo admiro al que le gusta esto y es dedicado, es una experiencia bonita. Este, pues mire, ahorita están haciendo unas reparaciones y se escucha, ¿verdad? Pero miren, ya voy a cortar la grabación. Vamos a continuar con otros videos y vamos a aplicar lo mismo, el mismo procedimiento, acuérdate, observar de hipótesis, síntesis y tesis. ¿Qué tengo que hacer? Primero ser observador, ¿sí? Ubicar todos los argumentos del teórico, definir de esos argumentos los conceptos y crear datos de partida. A partir de esos datos vemos las posibilidades, por qué ocurre eso, si eso es propio y congruente con el fenómeno físico, ¿verdad? Es decir, así, que le acontece al objeto, o si esas propiedades son típicas del objeto, el objeto existe. Vuelvo a regresar, vuelvo a analizar y vamos a comprobar, a investigar, sea campo, o sea con números, o sea analítico, ¿verdad? Vuelvo a investigar y a comprobar, y ahora vamos a validar todo eso que hicimos. Si todo eso es válido y concuerda con el teórico, entonces empiezo a desarrollar en base a las leyes válidas tanto de la física como la matemática, porque acuérdate que aquí se ocupa mucho la matemática, de las teorías válidas, igual aquí estas flechitas es que se tienen que estar cotejando. Todo estos análisis, mira, se centra en el análisis, ¿sí? Y la argumentación de quién, del teórico. Ese es el corazón de este tipo de aprendizajes. Y al final concluimos con un resultado. Si el resultado lo vuelvo hipótesis y la hipótesis o los datos, la tesis, y me da lo mismo, es correcto. Es correcto. Acuérdate que una cualidad que tienen este tipo de razonamiento lógico es que es progresivo y regresivo. Pues bueno,
Estimado compañero, estimados compañeros, compañeras, continuamos en el siguiente video. Muchas gracias.